cayó al barranco, y la matriarca Apache declaró: «Te salvaré, pero desde hoy me perteneces». El viento se colaba por los salientes rocosos del barranco, arrancando pequeños fragmentos de tierra y arrastrando hojas secas como si la naturaleza misma respirara con inquietud. Desde lo alto, el vaquero observaba con la mirada fija cómo la figura femenina colgaba, suspendida entre la piedra y el vacío. Un resuello le atravesó el pecho, seco y controlado. No era hombre de alarmas ni de gritos, pero la urgencia era tangible en la brisa helada que cortaba su rostro. Bajó con cuidado, cada paso medido, sintiendo bajo sus botas la inestabilidad de la tierra. Cada roca podía ceder, cada raíz, que parecía firme, podía traicionarlo. Llegó al borde donde ella se sostenía con manos ensangrentadas y respiración entrecortada. No era una mujer frágil, se notaba en la tensión de sus brazos, en la firmeza con la que luchaba contra la gravedad, y aún así, un desliz y todo habría terminado. «No se mueva», dijo, la voz apenas un murmullo, más para sí mismo que para ella. «La agarro, pero tiene que confiar». Sus ojos verdes, brillando con una mezcla de miedo y desafío, lo evaluaron en silencio. No había súplica ni lágrimas, solo una calma peligrosa, como la de un depredador que se sabe en desventaja. Él extendió la mano con cuidado, sintiendo el peso de su responsabilidad más que el de su propia vida. La tensión no estaba en el rescate, estaba en saber que cualquiera de sus movimientos podría matarla. Cuando sus dedos se cerraron sobre los suyos, hubo un instante de equilibrio imposible. El barranco parecía detener su respiración, incluso el viento guardó silencio. Con un esfuerzo contenido, la atrajo hacia la roca firme, y la mujer cayó sobre la tierra, arrastrando consigo un poco de polvo y sangre. Se quedaron quietos un instante, mirándose sin palabras. Él respiró profundo, el corazón golpeando contra su caja torácica como un tambor antiguo. «Estás herida», dijo finalmente, la voz plana, sin suavidad innecesaria. «No te voy a mentir, estás lejos de cualquier ayuda». Ella lo miró, evaluando cada palabra, cada pausa, y en sus ojos había algo que él no había visto antes, un filo de decisión que podía cortar cualquier intento de compasión. «Te salvaré», dijo ella, firme, con la voz rasgada por el miedo y el esfuerzo. «Pero desde hoy, me perteneces». El vaquero no reaccionó de inmediato. Se limitó a observarla, respirando, midiendo si aquello era amenaza, orgullo o rito. La frase era dura, innegociable. Su instinto le decía que no ignorara la gravedad de sus palabras. No era un hombre de promesas rápidas, pero tampoco de abandonos. La noche caía con rapidez, y con ella, la temperatura descendía. La mujer jadeaba mientras él improvisaba un soporte con ramas y cuerdas viejas, estabilizando su pierna que se había torcido en la caída. Cada movimiento era meticuloso, cada acción, un mensaje silencioso. Aquí, ahora, ella sobreviviría si él decidía cargar con esa responsabilidad. Cuando finalmente la sentó cerca del fuego que logró encender con dificultad, la mujer arqueó la espalda y suspiró, como si el alivio no fuera tanto por el calor sino por haber sobrevivido a lo imposible. Él la observaba, sus ojos siempre alertas, controlando la distancia. No había prisa por palabras ni por afecto, solo la tensión de sobrevivir otra noche en un desierto que no perdonaba errores. ¿Nombre?, preguntó al fin, con voz seca, mientras sacaba un pedazo de manta para cubrirla del frío. «No importa», respondió ella, los ojos fijos en la llama que parecía bailar al ritmo de su respiración. «Lo importante es que me has salvado». «Lo importante es que no mueras», replicó él, sin levantar la voz, sin suavizar la crudeza de sus palabras. La diferencia era mínima pero significativa, uno hablaba de responsabilidad, no de gratitud ni de promesas de amistad. El silencio cayó entre ellos, pesado y firme. Afuera, el viento rugía contra la cabaña improvisada que él había construido con troncos y lona vieja, como un recordatorio de que la naturaleza aquí mandaba. Ni el pasado ni la moral externa importaban, solo el presente, la supervivencia, el instante en que cada movimiento podía ser el último.
Ella se movió un poco, ajustando la manta alrededor de su pierna lastimada. No pidió ayuda, no gimió. Era evidente que conocía el dolor, que no se quebraría por él. Sin embargo, había algo en la manera en que lo observaba, no desconfianza abierta, sino un reconocimiento de que él había salvado su vida y que ahora, de alguna manera, estaba unido a ella por esa necesidad. La noche se volvió más fría, y el vaquero encendió un pequeño aceite en una lámpara improvisada. La luz dibujaba sombras alargadas sobre las paredes de roca y lona, resaltando cada arruga de la tierra, cada corte en la piel de la mujer. Aún así, sus ojos seguían brillando con fuerza propia, con independencia, con un orgullo que él respetaba silenciosamente. Si me perteneces, dijo al fin, rompiendo un instante de silencio, no esperes favores. Esto no es un juego. Sobrevivirás si seguimos reglas claras, tú cuidas tu fuerza, yo cuido tu seguridad. Nada más. Ella asintió, sin sonreír, sin relajar la tensión de su cuerpo. Esa aceptación, tan simple y seca, era más que cualquier declaración de amor o lealtad, era un pacto silencioso de supervivencia. Él asintió levemente, como quien reconoce la veracidad de un hecho inmutable. La noche avanzó lenta, con el viento arremetiendo contra los muros improvisados y el fuego chisporroteando bajo la lámpara. Ni él ni ella hablaban más de lo necesario. Cada sonido fuera del refugio era examinado, cada sombra, interpretada. La confianza no se había dado todavía, pero la dependencia estaba clara, la mujer no podría moverse sin ayuda y él no permitiría que muriera. A medianoche, un aullido distante atravesó el barranco, recordando que la soledad también tenía enemigos. Lobos, tal vez otros hombres, o simplemente la muerte acechando donde la debilidad apareciera. La mujer se tensó, pero no gritó. Se quedó quieta, escuchando, respirando. Él no movió ni un músculo, observaba, evaluaba, protegiendo con la mínima acción que no interfiriera en su dignidad. Finalmente, se recostó junto a ella, no por cercanía emocional sino por necesidad práctica, mantenerla caliente, vigilar su respiración y responder a cualquier amenaza sin retraso. La mujer no se apartó ni se quejó, aceptó la proximidad como parte de su supervivencia. Sus dedos rozaron accidentalmente los suyos y ninguno de los dos reaccionó, como si tocarse fuera tan natural y peligroso a la vez que respirar. El amanecer estaba lejos, y el frío no daba tregua. Sin embargo, ambos sobrevivieron la primera noche. Había tensión, respeto, silencio y un acuerdo tácito, ella pertenecía a la realidad de su protección, no a sus palabras ni a sus deseos. Él no la dominaba, solo la salvaba. Y ella, aunque herida, ya había comenzado a reconocer que su vida dependía de la fuerza contenida de aquel hombre silencioso que apenas pronunciaba su nombre. El barranco seguía igual de implacable al despertar. Pero ahora había algo más, un pacto que no necesitaba explicaciones, un entendimiento silencioso que definiría los días venideros. Cada uno sabía que la próxima caída, la próxima herida, la próxima amenaza sería enfrentada juntos. No por amor todavía, ni por lealtad forzada. Solo por necesidad, supervivencia y responsabilidad. El vaquero se levantó primero, asegurando que todo permaneciera en orden, revisando las cuerdas, el fuego y las armas. La mujer lo imitó con esfuerzo, su pierna aún débil pero su postura firme. La distancia entre ellos no era solo física, sino también emocional, un espacio de respeto mutuo, donde el peligro había definido los términos de su interacción antes de que cualquier palabra pudiera hacerlo. «Prepárate», dijo él finalmente, mientras cargaba su rifle y observaba el barranco. «Nada fuera de este refugio perdona errores». Ella asintió, silenciosa. No preguntó nada más. No lo necesitaba. Cada gesto, cada movimiento, cada mirada contenía ya la lección aprendida. En este desierto, la vida era un acuerdo de fuerza, silencio y confianza ganada, no de palabras. El sol apenas aparecía sobre los riscos, dibujando tonos rojizos sobre la roca y la tierra reseca. La matriarca apache había hablado con certeza,
él la había salvado. Y aunque no entendiera completamente la declaración de pertenencia, ambos sabían que su vida y la de ella ahora estaban ligadas, por elección, necesidad y supervivencia. El viento sopló de nuevo, arrancando polvo y hojas. Y mientras ambos miraban hacia el horizonte, el vaquero comprendió que esa mujer no solo estaba herida, era peligrosa en su dignidad. Y él, en su silencio, sabía que ese era un riesgo que valía la pena proteger. El barranco guardaba su secreto, el fuego chisporroteaba, y la historia apenas comenzaba. El amanecer no traía consuelo, solo un frío cortante que se colaba por los pliegues de la ropa y calaba hasta los huesos. La cabaña improvisada aún olía a humo húmedo y tierra, y la luz naranja del sol filtrándose por los troncos resaltaba la rigidez de sus cuerpos. La mujer apache se movía con cuidado, apoyando su pierna herida sobre un pedazo de tela doblada. Cada paso era medido, preciso, no había torpeza ni dramatismo, solo el pragmatismo de quien sabe que cualquier error podría ser fatal. El vaquero la observaba desde su rincón, encendiendo de nuevo el fuego y revisando las armas. No hablaba, pero cada gesto comunicaba vigilancia, protección y un respeto silencioso que ella ya empezaba a notar. La distancia entre ambos era pequeña físicamente, pero enorme emocionalmente. La cabaña era un espacio compartido, no un hogar, y cada movimiento era un acto de supervivencia más que de cercanía. Tendrás que moverte más despacio, dijo finalmente, seco, mientras colocaba leña sobre el fuego. La pierna no sanará si forzas los músculos. Ella lo miró, arqueando la ceja, pero no replicó. Había aprendido que en este hombre no había paternalismo, solo un reconocimiento de la verdad. Cada instrucción estaba teñida de responsabilidad, no de afecto forzado. Asintió, ajustando la manta alrededor de su pierna y sentándose frente al fuego, los ojos fijos en las llamas como si buscaran consejo en su danza irregular. Durante las horas siguientes, compartieron silencios, comidas improvisadas y trabajo mínimo. Él reparó la cuerda que había sostenido su caída, ella ordenó y revisó los suministros, con movimientos firmes y decididos. No había necesidad de palabras. La cabaña se llenó de una rutina tácita, de gestos pequeños que comunicaban confianza sin necesidad de explicaciones. Al mediodía, la mujer decidió explorar el terreno cercano. No por curiosidad, sino por la necesidad de asegurar recursos y conocer la vulnerabilidad de su refugio. Se levantó con cuidado, apoyándose en un bastón improvisado, y se dirigió hacia un pequeño arroyo. El vaquero la siguió a distancia, sin hablar, evaluando cada paso. La mujer notó su presencia sin girarse, sabía que él no interferiría a menos que el peligro fuera inminente. No te acerques demasiado a la orilla, dijo él al fin, en un tono neutral. El barro está traicionero. Ella asintió, lenta, midiendo cada movimiento. No había resentimiento ni molestia en su expresión, solo aceptación de un hecho. La vigilancia no era control, era protección. El arroyo ofrecía agua clara y peces pequeños que podrían ayudar a sostenerlos unos días más. Mientras ella recogía agua, él buscaba ramas secas y leña para asegurar que el fuego pudiera mantenerse encendido. Cada uno trabajaba en silencio, compartiendo el mismo espacio sin invadirlo, aprendiendo a depender del otro sin romper la independencia que ambos valoraban. Al regresar a la cabaña, la mujer comenzó a curar su pierna con agua tibia y hierbas que había recogido cerca del arroyo. El vaquero observaba de nuevo, sus ojos atentos a cualquier signo de infección o daño mayor. No ofreció palabras de consuelo, no era necesario. Cada movimiento suyo era cuidado, cada gesto silencioso, pero el mensaje era claro: aquí, nadie se perdería por descuido. Tienes que dejar que la herida respire, dijo él, finalmente. No puedes apresurar nada. Ella lo miró, midiendo la firmeza de sus palabras. Asintió de nuevo, no por sumisión, sino porque reconocía la verdad en su observación. La noche anterior había demostrado que él no era un hombre de palabras fáciles, pero tampoco de promesas vacías. Su protección estaba basada en acción, no en sentimiento. Y en este desierto,
Eso valía más que cualquier declaración de lealtad o amor. Los días siguientes siguieron un patrón similar: trabajo, silencio, vigilancia mutua. La mujer comenzó a moverse con más seguridad, apoyándose menos en el bastón y más en su propio cuerpo. Él observaba, evaluando, interviniendo solo cuando la seguridad estaba en riesgo. La distancia física seguía siendo mínima, pero la emocional empezaba a acortarse, aunque imperceptiblemente. La confianza se construía a base de actos y no de palabras. Él la alimentaba, ella respetaba los límites y cumplía con las reglas tácitas de supervivencia. Un atardecer, mientras recogían leña cerca de la cabaña, un grupo de hombres apareció a la distancia, cruzando el horizonte con intención clara. La mujer los vio primero y retrocedió, instintivamente. Él notó su tensión y colocó una mano ligera sobre su hombro, no para dominarla, sino para hacerle sentir que no estaba sola. Ninguno habló. La amenaza era evidente, y en el silencio compartido se entendieron: cualquier error podía ser fatal. Los hombres se acercaron con la arrogancia de quienes creen que la soledad del desierto es propiedad de cualquiera con valor para reclamarla. El vaquero no los confrontó de inmediato. Se mantuvo firme, el rifle a la mano, los ojos evaluando cada movimiento. La mujer, apoyada en su bastón, no retrocedió más de lo necesario. Ambos comprendieron que la confrontación no necesitaba palabras, su unidad silenciosa era un mensaje más fuerte que cualquier grito. Los hombres finalmente dudaron, midiendo la resistencia del silencio. No era solo un hombre contra ellos, era un hombre y una mujer que se conocían en cada gesto, en cada respiración, en cada pequeño acto de cuidado mutuo. La tensión se palpaba en el aire, eléctrica, y finalmente, sin intercambio de palabras, los extraños giraron y se alejaron, quizá entendiendo que no había victoria fácil en un lugar donde la supervivencia dictaba las reglas. Esa noche, la mujer se sentó frente al fuego, la pierna más firme, la respiración calmada. No dijo nada sobre los hombres, pero su postura reflejaba una mezcla de orgullo y gratitud silenciosa. El vaquero la observó, ajustando el fuego para mantener el calor. Ninguno habló, no hacía falta. La seguridad compartida y el riesgo enfrentado juntos habían cimentado algo que aún no tenía nombre, pero era real. La confianza crecía lentamente, paciente, firme. Durante la siguiente semana, establecieron rutinas más seguras y eficientes. Ella aprendió a preparar la comida, a vigilar los alrededores, a moverse con precaución. Él ajustó los métodos de defensa y enseñó, sin enseñar realmente, cómo leer el desierto, cómo anticipar sus peligros y cómo mantenerse vivo sin depender del otro más de lo necesario. Cada gesto era una lección, cada silencio, un acuerdo tácito de respeto mutuo. Una tarde, mientras reparaban la cerca improvisada que protegía la cabaña de intrusos y animales salvajes, ella se atrevió a tocar su hombro para señalar un punto débil en la madera. El contacto fue breve, ligero, y él no apartó la mirada ni la mano, continuó trabajando, pero ahora consciente de que la cercanía física podía ser un instrumento de comunicación tanto como la palabra. La mujer lo notó, y en sus ojos apareció un leve destello. La confianza se estaba afianzando, silenciosa pero inevitable. Por primera vez desde la caída en el barranco, hubo un momento de pausa voluntaria, ambos sentados frente al fuego, observando las sombras moverse sobre los troncos. No hubo palabras de afecto, ni promesas, ni señales de flirteo. Solo la conciencia de que estaban juntos, que cada uno sostenía la vida del otro y que esa unión silenciosa era más fuerte que cualquier declaración. «Sabes», dijo ella al fin, la voz baja, apenas un susurro, «no todos sobreviven aquí. Ni siquiera los fuertes». Él la miró, sin mostrar emoción, solo reconocimiento. No había necesidad de consuelo, la verdad era evidente. Su presencia era suficiente, su protección, suficiente. No necesitaban adornos. El viento de la noche comenzó a soplar nuevamente, recordándoles que la soledad del desierto no perdonaba debilidad. Sin embargo, algo había cambiado,
la mujer ya no temía completamente y él ya no sentía que cargaba solo con la responsabilidad. Cada gesto de cuidado mutuo, cada silencio compartido, cada amenaza enfrentada juntos, había comenzado a tejer un vínculo lento, firme, paciente. Cuando la noche se volvió completa, se acomodaron cerca del fuego. La mujer apoyó la cabeza sobre una manta enrollada, no sobre él, respetando la distancia, pero la cercanía era suficiente para transmitir seguridad. Él la observó un instante, luego se recostó al lado, la mirada fija en la llama que oscilaba con el viento. Ninguno habló, pero ambos comprendieron algo fundamental: el respeto, la supervivencia y la confianza podían coexistir con la distancia y la dignidad. El amanecer prometía otro día duro, otra serie de decisiones, otro enfrentamiento con la naturaleza y con los hombres que podían aparecer sin previo aviso. Pero por primera vez desde la caída, ambos sentían que no estaban solos. Que aunque el desierto era cruel, la lealtad tácita que se habían otorgado podía ser más fuerte que cualquier amenaza externa. La mujer susurró algo que él apenas oyó: gracias, por estar. Él no respondió con palabras. Solo ajustó la leña y cuidó que el fuego continuara. Era suficiente. Esa mínima acción valía más que cualquier discurso. El desierto exigía hechos, no promesas. El día se desdobló en labores, vigilancia y pequeños avances en la cabaña. La mujer pudo moverse con mayor libertad, y él observaba, interviniendo solo cuando la seguridad lo requería. Cada gesto, cada paso, cada silencio reforzaba el vínculo que estaba creciendo entre ellos, lento, paciente, sin necesidad de adornos, basado únicamente en la confianza y la supervivencia compartida. Cuando la noche volvió a caer, con un frío más intenso y los aullidos de lobos resonando a lo lejos, ambos se acomodaron cerca del fuego nuevamente. La mujer apoyó su pierna sobre un pedazo de tela, y él se aseguró de que nada perturbara su descanso. El contacto era mínimo, pero la cercanía suficiente para recordarles que habían sobrevivido juntos, que podían confiar el uno en el otro y que, pese al mundo exterior, ese refugio era suyo mientras ellos quisieran mantenerlo. La lección estaba clara: el desierto, la soledad, la amenaza externa y el peligro constante no eran obstáculos para el vínculo, sino catalizadores. La confianza y la supervivencia se habían convertido en su lenguaje común. No había palabras, no había promesas, no había romance forzado. Solo actos silenciosos, medidos, lentos. Y, por primera vez desde la caída en el barranco, ambos podían pensar que, tal vez, juntos podrían enfrentar lo que viniera. El desierto despertaba con un calor seco que parecía quemar la piel antes de tocarla. La cabaña improvisada seguía en pie, pequeña y vulnerable, pero firme bajo la vigilancia silenciosa del vaquero. La mujer apache se movía con mayor soltura, su pierna herida ya no la detenía tanto, pero cada paso recordaba la caída del barranco, el filo de la muerte, la fragilidad de su existencia. La memoria de aquel instante la hacía cautelosa, precisa, consciente de que un error podía borrar todo lo ganado. El vaquero la observaba mientras ella organizaba los suministros, su mirada serena pero siempre alerta. No hubo palabras sobre la caída, sobre la declaración que hizo la primera noche, no hacían falta. La tensión entre ellos era silenciosa, hecha de actos y no de promesas. Cada gesto suyo demostraba cuidado y respeto, y cada movimiento de ella confirmaba que confiaba en él, aunque aún con reservas. El día avanzaba con la monotonía peligrosa del desierto, hasta que un ruido distante interrumpió la rutina: el relincho de caballos y voces humanas, graves y decididas, que venían desde el valle. El vaquero frunció el ceño y ajustó el rifle, evaluando la distancia y la velocidad del acercamiento. La mujer lo observó también, el rostro impasible, pero su mano rozó instintivamente la suya cuando él le indicó que retrocediera dentro de la cabaña. No era miedo, era una señal silenciosa de que ambos comprendían la amenaza. Los hombres llegaron al claro, mostrando la fuerza de un grupo acostumbrado a la violencia. No eran simples viajeros, buscaban algo, y la cabaña, aislada y vulnerable, parecía ofrecer un desafío tentador.
El vaquero permaneció firme en la puerta, el rifle apoyado, sin palabras, esperando que evaluaran su presencia antes de actuar. La mujer se situó a su lado, la postura firme, lista para cualquier movimiento. Ninguno retrocedió. La tensión se palpaba en el aire, como una cuerda tensa a punto de romperse. Vámonos, susurró él, no como orden sino como sugerencia, consciente de que cualquier enfrentamiento directo podría costarles la vida. No necesitamos esto. Ella negó con la cabeza, sin desobedecer, pero sin ceder tampoco. Sabía que escapar significaría perder el refugio y la seguridad que habían construido juntos. La decisión no era simple, la supervivencia dependía de evaluar riesgos, y este era uno de esos momentos en que cada acción podía ser definitiva. No puedo dejar que tomen esto, respondió, la voz firme pero contenida. Hemos trabajado demasiado. El vaquero asintió levemente, reconociendo su determinación. No intentó persuadirla con palabras, solo ajustó la posición del rifle y preparó su cuerpo para el enfrentamiento que parecía inevitable. Los hombres del valle avanzaban, confiados, subestimando la fuerza contenida de los dos que defendían la cabaña. Cada paso que daban era medido, pero su arrogancia los hacía vulnerables. Cuando los intrusos estaban lo suficientemente cerca, el vaquero disparó al aire, un aviso más que un ataque. El sonido retumbó en el desierto, una advertencia clara de que no retrocederían sin pelear. La mujer permaneció firme, evaluando cada sombra y cada movimiento, lista para intervenir si era necesario. La tensión entre ellos y el mundo exterior se convirtió en un vínculo tangible, podían enfrentarse a todo, siempre que permanecieran juntos. Uno de los hombres intentó rodear la cabaña, subestimando la rapidez del vaquero. Él disparó con precisión, no para matar, sino para mostrar la fuerza contenida de su defensa. La mujer aprovechó el momento para cerrar la entrada lateral y asegurar la protección de los suministros. Cada acción era calculada, cada decisión tomada con la frialdad de quien sabe que la vida está en juego. La confrontación duró horas, con pausas intermitentes y movimientos estratégicos. Ninguno de los dos habló demasiado, los gritos y amenazas provenían del otro lado, pero dentro de la cabaña, la comunicación era silenciosa, hecha de miradas, gestos y decisiones compartidas. La confianza que habían construido se convirtió en su arma más fuerte. Al caer la noche, los intrusos finalmente se retiraron, conscientes de que no podían doblegar la resistencia de quienes defendían la cabaña. La mujer exhaló un suspiro largo, no de alivio total, sino de reconocimiento silencioso de que habían sobrevivido otra prueba. El vaquero no mostró emoción, simplemente revisó el perímetro y aseguró que todo estuviera en orden. La amenaza había pasado, pero la tensión permanecía, como un eco de lo que podía volver a surgir. Esa noche, la mujer se acercó al fuego y colocó su mano sobre la suya, no pidiendo protección, sino ofreciendo un gesto de reconocimiento. Él no retiró su mano, la sostuvo, firme pero tranquilo. La cercanía física era mínima, pero cargada de significado, habían enfrentado el peligro juntos, y cada uno confiaba en el otro para sobrevivir. No es solo la soledad lo que mata aquí, susurró ella. Son los que creen que pueden tomar lo que no les pertenece. El vaquero asintió levemente. No dijo nada, no hacía falta. Ambos sabían que la cabaña era más que un refugio, era un símbolo de su unión silenciosa, de su capacidad para enfrentar al mundo exterior sin perder dignidad ni autonomía. Los días siguientes estuvieron marcados por la reconstrucción y el fortalecimiento de su refugio. La mujer comenzó a tomar decisiones más audaces, moviéndose con seguridad y supervisando la preparación de alimentos y recursos. El vaquero la observaba, interviniendo solo cuando la seguridad lo requería, respetando su independencia y fomentando la confianza mutua. Cada acción reforzaba el vínculo silencioso que los mantenía unidos frente al desierto y las amenazas externas. Una tarde, mientras reparaban un tramo de cerca que había cedido, un movimiento en la lejanía los alertó. Esta vez no eran hombres armados, era un pequeño grupo de lobos que se acercaban al límite del refugio.
La mujer se posicionó con decisión, levantando un palo grueso, mientras él ajustaba el rifle, preparado para intervenir si la situación escalaba. La tensión era diferente, pero el principio el mismo: sobrevivir, protegerse y mantener la independencia. El enfrentamiento con los lobos fue breve pero intenso. La mujer lanzó piedras con precisión, y el vaquero disparó al aire, manteniendo a los animales a distancia sin lastimarlos mortalmente. Cada acción era medida, cada decisión tomada con la calma de quien sabe que cualquier error puede costar la vida. Al final, los lobos se retiraron, y ambos se miraron, respirando con lentitud, reconociendo silenciosamente la efectividad de su cooperación. Esa noche, mientras la mujer curaba pequeñas heridas de los roces y cortes del día, se permitió un gesto de cercanía, apoyó la cabeza sobre su hombro. No buscaba afecto ni consuelo, buscaba seguridad, un recordatorio de que no estaba sola. Él no la abrazó, no habló, solo mantuvo la postura, firme y tranquilo. La confianza había alcanzado un punto donde la cercanía física podía existir sin palabras ni promesas. «Gracias», dijo ella, con voz baja. «Por no dejarme sola». El vaquero no respondió con palabras. Solo ajustó la manta sobre sus hombros y revisó el fuego. Esa mínima acción hablaba más que cualquier declaración. La noche avanzó, y ambos se mantuvieron vigilantes, conscientes de que el desierto no perdonaba debilidad ni descuido. Al amanecer, la mujer tomó una decisión silenciosa: debía explorar más allá del barranco para asegurar provisiones, pero no quería hacerlo sola. El vaquero la observó, comprendiendo la elección sin necesidad de diálogo. Prepararon juntos las mochilas, revisaron armas y suministros, y se adentraron en el terreno rocoso, enfrentando cada paso con la calma y precisión que habían desarrollado juntos. Durante la caminata, compartieron miradas y gestos, pequeños indicios de confianza y respeto. Ninguno habló demasiado, la comunicación era hecha de movimientos, decisiones y silencios. Cada acción reforzaba la cooperación, cada paso confirmado por la presencia del otro. La mujer comprendió que podía depender de él, y él comprendió que podía respetar su autonomía. Al llegar a un pequeño claro donde el agua y los recursos eran abundantes, la mujer encontró hierbas y frutos que podrían fortalecer sus provisiones. Mientras los recogía, notó que él la observaba, sin intervenir, permitiendo que ejerciera su independencia. Era un equilibrio delicado: protección sin control, cercanía sin invasión. De regreso a la cabaña, cargados con provisiones, ambos sentían la fatiga del día, pero también una satisfacción silenciosa. Habían sobrevivido al mundo exterior, enfrentado amenazas humanas y naturales, y habían consolidado un vínculo basado en confianza, respeto y responsabilidad compartida. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, la mujer se acercó más, apoyando su espalda contra la suya. Él no respondió físicamente, pero su presencia firme y vigilante era suficiente. Ninguno necesitaba palabras, el entendimiento mutuo era claro: habían elegido estar juntos, no por amor precipitado, sino por supervivencia, respeto y reconocimiento silencioso de la fuerza del otro. El viento soplaba de nuevo, frío y cortante, recordándoles que la soledad del desierto no era indulgente. Pero la elección estaba hecha: enfrentarían cada desafío juntos, conscientes de que la dependencia mutua no era debilidad, sino la manifestación más pura de la confianza y la supervivencia. Por primera vez desde la caída en el barranco, ambos comprendieron que podían enfrentar cualquier amenaza: la cabaña, el desierto, los hombres, los lobos, incluso la muerte misma. La decisión de permanecer juntos no se había pronunciado con palabras, pero era firme y silenciosa. Habían elegido protegerse mutuamente, respetar la independencia y construir un vínculo sólido basado en hechos, no en promesas. El amanecer del día siguiente prometía nuevas pruebas, pero también consolidaba algo más: la primera intimidad real y contenida, nacida de la elección consciente de permanecer unidos frente al peligro, de enfrentar juntos la adversidad y de respetar la dignidad y la autonomía del otro. El amanecer llegó silencioso, teñido de un gris frío que cubría la cabaña y el barranco cercano.
La nieve, que había comenzado a caer durante la noche, cubría los bordes del refugio como un manto silencioso, pesado, recordándoles la dureza de la soledad y del invierno que avanzaba. El vaquero revisaba la madera y el fuego mientras la mujer apache ajustaba las provisiones y fortalecía los refugios improvisados alrededor de la cabaña. Cada movimiento era calculado, cada gesto, una promesa tácita de supervivencia compartida. No había palabras de afecto ni discursos. Lo que existía era la certeza de que no podían depender de nadie más, de que la sociedad estaba lejos y la ley, más aún. Aquí, en este desierto blanco, cada decisión debía ser exacta, cada acto medido, y cualquier debilidad podía ser mortal. La mujer se movía con seguridad, su pierna ya no era un obstáculo, sino una cicatriz que le recordaba que había sobrevivido al barranco, al desierto, a la muerte misma. El vaquero la observaba mientras recogía agua del arroyo congelado. Había aprendido a leer su ritmo, a anticipar sus movimientos, a intervenir solo cuando era necesario. No había órdenes, no había control, solo una cooperación silenciosa, basada en la responsabilidad y la confianza. Ambos habían construido algo más sólido que cualquier promesa verbal, un pacto de supervivencia y respeto que había resistido amenazas humanas, lobos y la crueldad de la naturaleza. Esa mañana, sin embargo, una nueva amenaza apareció, un grupo de hombres armados, rastreadores contratados o buscadores de fortuna, se acercaba desde el sur, siguiendo la pista del refugio y sus ocupantes. El vaquero lo notó primero, observando los movimientos de las sombras sobre la nieve. La mujer comprendió de inmediato la gravedad de la situación y ambos ajustaron su estrategia sin pronunciar palabra. «Tenemos que movernos», dijo él finalmente, con la voz firme pero calmada, consciente de que cada palabra innecesaria podía revelar tensión. «No podemos quedarnos. No podemos abandonar esto», respondió ella, con la misma firmeza que lo había caracterizado desde la caída en el barranco. Sus ojos verdes brillaban con decisión. «Hemos construido nuestra seguridad aquí, y no voy a dejar que unos hombres la destruyan». El vaquero la miró un instante, evaluando su decisión. Sabía que la mujer no era impulsiva, su determinación no era obstinación, sino prudencia. Asintió levemente. La cabaña, los suministros, su refugio improvisado, todo valía la pena defenderlo, aunque eso significara enfrentarse a hombres armados en el invierno del desierto. Se prepararon, revisando armas, asegurando provisiones y reforzando las entradas. La mujer se movía con precisión y confianza, y el vaquero la observaba, admirando la firmeza con la que se enfrentaba a cada amenaza. No era sumisión ni miedo, era dignidad y supervivencia. Cada acto era una declaración de fuerza y autonomía que él respetaba silenciosamente. Cuando los hombres llegaron al claro, la tensión se volvió insoportable. Sus voces rompían el silencio del desierto, y sus movimientos eran agresivos y calculados. El vaquero se situó frente a la cabaña, rifle firme, ojos fijos en cada sombra. La mujer lo acompañó, no detrás, sino a su lado, lista para intervenir. La distancia entre ellos ya no era de cortesía o vigilancia, era unidad, un frente compartido contra cualquier amenaza externa. El primer hombre intentó acercarse sin levantar armas, con gestos que pretendían intimidar. El vaquero disparó un tiro al aire, el estruendo resonó en la nieve, un aviso claro. La mujer permaneció firme, ajustando la posición de las provisiones para crear obstáculos, demostrando que conocía su entorno y podía usarlo como arma silenciosa. Cada movimiento era calculado, cada decisión tomada con la calma de quienes habían enfrentado la muerte muchas veces. «Esto es nuestro», dijo la mujer, la voz firme, resonando sobre el viento. «No nos rendiremos». Los hombres dudaron, sorprendidos por la fuerza y decisión de ambos. No había amenazas vacías, no había miedo, cada uno estaba dispuesto a defender su vida y su refugio. La tensión se volvió insoportable, y finalmente, los intrusos retrocedieron, comprendiendo que no había victoria fácil contra quienes conocían cada roca, cada sombra y cada camino del barranco y el desierto.
Cuando la nieve dejó de caer y el silencio regresó, ambos respiraron profundamente, sin palabras. El vaquero ajustó el fuego y la mujer revisó sus suministros. La cabaña había resistido, y la amenaza humana se había disipado por el momento, pero ambos sabían que la soledad y el desierto continuarían siendo retos constantes. Esa noche, la mujer se acercó más que antes, apoyando la cabeza suavemente contra el hombro del vaquero. Él no reaccionó de manera dramática, solo permitió la cercanía, reconociendo que el vínculo que habían construido era fuerte, silencioso y suficiente. No había necesidad de palabras. La intimidad ya no era un gesto impulsivo, sino la consecuencia natural de días y semanas enfrentando juntos la adversidad. El amanecer siguiente trajo una calma inesperada. La mujer revisó el refugio y el vaquero se aseguró de que el fuego y las provisiones estuvieran listas. La rutina había vuelto, pero había cambiado, la cooperación, la confianza y la cercanía física contenida habían transformado el espacio en algo más que un refugio improvisado, era un hogar ganado con esfuerzo, peligro y respeto mutuo. Nunca pensé que sobrevivir aquí podría sentirse así, dijo la mujer, apenas un susurro, mientras ajustaba la manta alrededor de su pierna. Pero contigo, parece menos imposible. El vaquero no respondió con palabras, solo asentó levemente. Su silencio hablaba más que cualquier frase. La supervivencia compartida, la protección mutua, la intimidad ganada a través del riesgo y la responsabilidad, eso era suficiente. El desierto no perdonaba, pero juntos habían encontrado un equilibrio entre fuerza, dignidad y cercanía. Pasaron los días preparando el invierno, reforzando la cabaña, cazando y recolectando recursos. Cada actividad era un recordatorio de que la vida aquí dependía de disciplina, cooperación y respeto mutuo. La mujer había aprendido a moverse con confianza y fuerza, y el vaquero había aprendido a confiar en sus decisiones y autonomía. Cada gesto reforzaba el pacto silencioso que los mantenía unidos, sobrevivir juntos, protegerse y respetar la independencia del otro. Una tarde, mientras revisaban la cerca de protección, la mujer se acercó y tomó la mano del vaquero. No era un gesto romántico, ni siquiera un gesto de necesidad. Era un reconocimiento silencioso, habían superado amenazas, habían enfrentado la soledad y el desierto, y habían elegido permanecer juntos. Él no retiró la mano, la sostuvo con firmeza y calma, como quien acepta una verdad inmutable, ya no estaban solos. El invierno se profundizó, la nieve cubrió los alrededores y la cabaña se convirtió en un refugio seguro, aunque vulnerable. Ambos trabajaban en armonía, moviéndose con eficiencia y respeto, compartiendo silencio y calor sin necesidad de palabras. La confianza, la cercanía y la dignidad habían reemplazado al miedo y a la incertidumbre. Cada noche, mientras el fuego chisporroteaba y el viento golpeaba los troncos, la mujer apoyaba la cabeza contra el hombro del vaquero, y él no hacía más que permitirlo, reconociendo que su presencia silenciosa era suficiente. El desierto seguía siendo cruel, y la amenaza externa podía regresar en cualquier momento. Pero la elección estaba hecha, enfrentarían juntos cada desafío, cada hombre hostil, cada animal, cada tormenta y cada frío cortante. No había fantasías ni palabras grandilocuentes, solo hechos, cuidado mutuo y una decisión consciente de permanecer unidos. Con el tiempo, la cabaña se convirtió en un refugio no solo físico, sino emocional. La mujer apache ya no era una recién llegada, era una parte integral del lugar, de la vida del vaquero y de su rutina. Él, por su parte, ya no estaba solo en su silencio y en su responsabilidad, compartía la carga, la vigilancia y la vida cotidiana con alguien que respetaba y entendía la dureza del desierto y la necesidad de decisiones firmes y responsables. Una tarde, mientras la nieve se derretía levemente con el sol, la mujer se acercó al borde del barranco, observando el valle y las montañas lejanas. El vaquero se unió a ella, silencioso, y no dijo nada. No hacía falta. La supervivencia, la confianza y la intimidad contenida habían reemplazado cualquier necesidad de palabras. Juntos, miraban el horizonte, conscientes de que el mundo podía ser cruel,
pero que su decisión de permanecer unidos les daba fuerza. No estoy sola, susurró ella, la voz firme y segura, no de necesidad, sino de certeza. Él asintió, sin sonreír ni dramatizar. Su silencio era suficiente. Habían sobrevivido a la caída, a la soledad, al invierno y a la amenaza humana. Habían construido un refugio y un vínculo que no dependía de la ilusión, sino de hechos, de respeto y de cuidado mutuo. El fuego chisporroteó, el viento sopló y la nieve cubrió los alrededores. La cabaña resistía, y ellos permanecían juntos, firmes y conscientes de que la vida, aunque dura y llena de amenazas, podía ser compartida sin perder dignidad ni independencia. En el desierto, en la cabaña improvisada, entre la nieve y la soledad, finalmente existía algo duradero, no un amor apresurado, ni promesas vacías, sino una decisión firme, silenciosa y real. No estaban solos. El barranco, la nieve y el desierto guardaban sus secretos, y mientras la mujer apoyaba la cabeza contra el hombro del vaquero y él sostenía su mano, la certeza se volvió irrefutable, habían sobrevivido juntos. Y esa, más que cualquier palabra, era la victoria más completa. El viento rugió una última vez, frío y potente, y luego se calmó. La cabaña estaba en silencio, el fuego crepitaba suavemente y ambos se sentían completos en su decisión. La supervivencia compartida, el respeto, la confianza y la dignidad habían construido un lazo que ningún peligro podría romper. No había fantasía, no había final mágico, solo la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, nadie estaba solo.